Una de las pruebas de auditoría que regularmente se hacen en todos los procesos es revisar contratos con colaboradores, con proveedores, con clientes, con las aseguradoras, bueno, con cualquier parte interesada y que esté involucrada en ese proceso que estamos auditando. Yo recuerdo que cuando lo hacía era un proceso lento, era un proceso tedioso porque debíamos revisar contrato por contrato, página por página, extraer la información de forma manual, llevarla a un Excel para documentar la prueba. La verdad es que era muy lento, era un proceso muy lento. Con esta solución de inteligencia artificial que les voy a presentar, pues le damos solución a esta tarea. Primero quiero hablarles un poco del flujo. Entonces, básicamente, ¿cómo inicia cargando documentos? Vamos a poder cargar bien sea PDFs, imágenes, documentos Word. El formato no importa, inclusive podríamos compilarlos de forma masiva o por lotes los contratos. Lo segundo es el análisis y la extracción de información clave. Entonces, usualmente siempre tenemos un papel de trabajo en donde diligenciamos cuáles son las partes interesadas, el valor del contrato, las principales cláusulas que tiene el contrato, propiedad intelectual, lavado de activos, cuáles son las obligaciones de cada parte. Y bueno, aquí lo que hacemos es definir cuáles son esas cláusulas que queremos extraer automáticamente. Luego viene la parte más importante de la herramienta, que es la vectorización. Hace parte de la arquitectura de un RAP, que es recuperación aumentada por generación. Esto en términos muy sencillos, ¿qué es? Tenemos unos contratos, ¿cierto? Vamos a cargar información, contrato 1, 2, 3, para el ejemplo. Estos contratos le vamos a aplicar un modelo de embedding, que no es otra cosa que dividir estos documentos en fragmentos muy pequeños y se le hace un tratamiento y los vamos a convertir en números. ¿Y por qué en números? Porque es el lenguaje que la inteligencia artificial entiende. Cuando nosotros le hacemos consultas, le solicitamos que genere algún tipo de información, lo que él hace es tomar el input, que es nuestra solicitud, lo convierte a números y de esta forma pues entiende mejor cuál es nuestro requerimiento. Eso en términos muy generales, pero es lo que es el proceso de vectorización, convertir toda la información que tiene un contrato en números. Ya el cuarto punto es la consulta y búsqueda semántica, y aquí vamos a ver el beneficio de haber vectorizado previamente la información. ¿Por qué? Vamos a poder hacer preguntas sin necesidad de utilizar las palabras exactas que hay en cada contrato. Por ejemplo, podemos decir, extrae todas las cláusulas en las que se establecen algún tipo de renovación automática. Entonces, él va a buscar, claro, la palabra renovación automática, pero también va a buscar prórroga sin aviso, el contrato continuará vigente sí, el periodo renovable por defecto, se extiende automáticamente. Todos estos sinónimos él los va a recuperar de la información y de esta forma podemos hacer búsqueda sin necesidad de mencionar exactamente cómo está escrito en cada contrato. Ahora, también podemos utilizar la generación aumentada. El caso anterior era solamente buscar y va a recuperar exactamente la información que está en los documentos que nosotros le suministramos. Pero en generación aumentada yo puedo ir un paso más allá. Yo le puedo decir que identifique todos los contratos, que genere una tabla indicando cuál es el número del contrato, las partes involucradas, por qué considera que hay un riesgo en ese contrato. Adicionalmente le puedo decir que es un auditor interno y que genere un informe de análisis de riesgos de todos los contratos. Aquí ya, bueno, depende de las pruebas que se van a ejecutar, pero ya lo que vamos a hacer en este punto es, con el conocimiento que ya tienen los modelos de lenguaje, más la información interna que ya le estoy dando para que revise, pues ya le podemos decir que haga cualquier cosa, un resumen, un análisis, un programa de auditoría, que le haga un estudio de riesgos. Bueno, la verdad es que aquí ya puede ser cualquier tipo de prueba que esté definida para esa auditoría. Finalmente nos va a permitir tener una respuesta contextual. ¿Qué significa esto? Que va a tener recordación de las últimas 5 conversaciones, como cuando hablamos con un modelo de lenguaje como Gemini o como ChatGPT y le hacemos consultas, pues él recuerda que estamos hablando y nos va a responder de acuerdo a ese contexto. Entonces lo mismo tiene esta herramienta. Va a tener una memoria de 5 chats anteriores, pero pues se puede ampliar dependiendo de la necesidad de cada empresa. Y aquí finalizaría como el flujo, la parte teórica. Ahora sí vamos y vemos la parte práctica, cómo funciona. Bueno, el primer paso es cargar la información. Se puede hacer arrastrando la información directamente a este espacio o traer la información directamente de nuestros archivos. Se puede hacer de forma individual o inclusive podríamos traer una carpeta completa donde estén todos los contratos. Antes de cargar un documento, les voy a mostrar una funcionalidad que tiene la herramienta y es identificar los documentos que están duplicados. En este caso intencionalmente cargué 2 veces el contrato de Paco para que veamos la manera como se gestionarían. En este caso identifico cuál es el archivo que deseo conservar y cuál es el que voy a eliminar y tengo la opción de eliminarlo directamente en la herramienta. Esto lo que va a hacer es conectarse automáticamente a la base de datos
que en este caso estamos utilizando Postgres, y lo que va a hacer es eliminar tanto la información en texto plano que extrajo de los documentos como los embeddings, los vectores que veíamos hace un momento. Y listo, ya se eliminan los documentos duplicados, y aquí en la pantalla principal vamos a tener todos los documentos que hemos procesado y los que están actualmente en la base de datos. Listo, ahora sí vamos a ver cómo funciona la herramienta. Vamos a trabajar con un documento, este contrato ficticio prueba. Antes de procesarlo se los voy a mostrar. Este documento simula un contrato de prestación de servicios. Intencionalmente, en algunas de las cláusulas dejé registrado algunos elementos que dan origen a un contrato laboral. Por ejemplo, la supervisión. En este caso dice que la contratante se reserva el derecho de designar un supervisor quien verificará el cumplimiento de las actividades y podrá solicitar informes de avance. Y en la misma cláusula dice que esto no implica una subordinación laboral. Un contrato de prestación de servicios no puede tener ningún tipo de supervisión porque entonces ya da lugar a un contrato laboral. Lo que quiero mostrar con esto es que esta herramienta tiene la capacidad de identificar este tipo de cláusulas, y este contrato lo debe marcar como un contrato riesgoso que puede exponer a la compañía a posibles demandas laborales en un futuro. Entonces ahora sí procesemos el documento, vamos a darle ejecutar. Listo, ya se procesó el documento. Entonces, ¿qué vemos acá? Algunos detalles del contrato, información básica, qué tipo de documento es, el número del contrato, el valor del contrato, el objeto, cuáles son las partes involucradas, algunas cláusulas especiales como confidencialidad, ética y conducta, Sagrilab. Esto es para darnos una visual que efectivamente se procesó toda la información. La primera utilidad que tiene esta herramienta es poder descargar esta información en un documento Excel. Y bueno, aquí ya vemos que efectivamente se traen todos los campos y las cláusulas clave de los documentos que se pueden ajustar de acuerdo al requerimiento de cada organización. Solo hasta aquí ya estamos optimizando más de un 80% de los tiempos que se dedican a lectura de contratos, a extraer información manual de ellos. Hasta el momento que hemos hecho, cargamos los documentos, la herramienta analizó toda la información, extrajo los campos clave, las cláusulas que veíamos anteriormente, y en paralelo, cuando cargamos los documentos, automáticamente se generaron los vectores. Entonces ya podemos hacer uso de esta información también. ¿Qué viene? Vamos a hacer consultas y búsquedas semánticas, vamos a generar un informe de auditoría interna y vamos a hacerle preguntas al chat para validar que efectivamente tiene el contexto de la conversación. Para validarlo, entonces vamos a ir a la página de consultar documentos, y aquí lo primero que debemos hacer es revisar cuáles son los documentos con los cuales vamos a trabajar. Si queremos trabajar con un solo documento, lo podemos seleccionar desplegando la lista y se selecciona. Para el caso de esta prueba vamos a utilizar contrato ficticio, y automáticamente el asistente nos va a decir que solo tiene un documento activo llamado contrato ficticio. Otra forma de filtrar es si tenemos una base de datos en donde tenemos, por ejemplo, 10 contratos de una misma contraparte, lo podríamos filtrar en este campo, especificando el nombre del tercero, y de esta forma podríamos hacer este filtro. Entonces, para este ejemplo ya tenemos seleccionado el documento que veíamos previamente, y vamos a iniciar probando la herramienta con la consulta y con la búsqueda semántica. Entonces, ¿qué significa esto? Recordemos, es recuperar información del documento que él ya procesó. Vamos a decirle que nos liste todas las cláusulas que tiene este contrato. Veamos la respuesta. Según el documento contrato ficticio, las cláusulas del contrato son 13. Llega hasta el cumplimiento Sagrilab. Veamos que sea cierto. Y efectivamente tiene 13 cláusulas. La última es cumplimiento Sagrilab. Ahora veamos que en ninguna de las cláusulas tiene propiedad intelectual. Para validar que no está alucinando y que no va a inventar información, le vamos a preguntar ¿qué dice la cláusula de propiedad intelectual? No debería respondernos nada porque el contrato no tiene esta cláusula. Veamos qué nos dice el asistente. En el documento contrato ficticio no se encuentra una cláusula específica que trate sobre la propiedad intelectual. Por lo tanto, no puedo proporcionar información sobre la cláusula, ya que no está presente en el documento analizado. De esta forma estamos validando que él no va a alucinar, no va a traer información de su propio conocimiento, no va a inventar, se va a limitar a responder únicamente con los datos que nosotros le hemos suministrado. Ahora, vamos a validar la generación aumentada con contexto. En los puntos anteriores lo que hicimos fue validar que no alucinar. Ahora vamos a pedir que genere información a partir de estos datos. Para esto le vamos a pedir que evalúe el contrato completo, que identifique si hay alguna cláusula que pueda generar un vínculo laboral con este contratista, y en caso tal de encontrar algún indicio, que nos diga cuáles son las normas que se estarían incumpliendo con este contrato. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Qué esperamos que haga? Que busque cuál es la normatividad colombiana relacionada con contratos laborales. Listo, ya nos respondió. Veamos qué nos dice. Según el contrato que se encuentra en el documento ficticio, se pueden identificar varios elementos que podrían dar origen a un posible vínculo laboral, aunque el contrato se presenta como un acuerdo de prestación de servicio. Primero, supervisión y control.
En la cláusula cuarta se menciona que el contratante se reserva el derecho de designar un supervisor del contrato, quien verificará el cumplimiento de las actividades y podrá solicitar informes de avance, aunque se aclara que esto no implica una subordinación laboral. Es interesante que lo ponga entre comillas, que nos está diciendo como que hay una ambigüedad, como que es contradictorio. Luego nos dice, la existencia de un supervisor puede ser un indicio de control que se asocia comúnmente con relaciones laborales. Lugar de ejecución. En la tercera cláusula se establece que el contrato se ejecutará en las instalaciones del contratante o en el lugar que éste designe. Esto puede ser un indicio de un ambiente de trabajo similar al de un empleado, ya que se espera que el contratista realice su labor en un lugar determinado por la empresa. Y si vamos a la parte de normatividad, veamos qué identificó. Si se determina que el contrato efectivamente establece un vínculo laboral, podría haber incumplimiento de las siguientes normas y artículos de la legislación laboral colombiana. El Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 23, que se presume la existencia de una relación laboral cuando se cumplen ciertos criterios como la subordinación. En conclusión, aunque el contrato se presenta como un acuerdo de prestación de servicios, ciertos elementos podrían sugerir un vínculo laboral que, si se establece, podrían dar lugar a un incumplimiento de la legislación laboral. Nos vamos a volver un poco al PRON. Miren, esto es una instrucción muy sencilla. Y para solicitudes sencillas, respuestas sencillas. O sea, es una buena respuesta, sí, pero puede ser mejor. Nosotros somos los encargados de darle una buena instrucción, decirle cuál es la normatividad que debería tener en cuenta. En este punto nosotros debemos ser más críticos. Nosotros aquí podemos establecer directamente cuál es la normativa aplicable, que nos entregue el resultado en formato tabla, que nos especifique las fuentes, si corresponde a un artículo, si corresponde a un concepto del Ministerio de Trabajo, a jurisprudencia de la Corte. Podemos ser más específicos para tener respuestas mejores y detalladas. Para la prueba es razonable la respuesta. Efectivamente, el artículo 23 nos habla de cuáles son los elementos para considerar una relación laboral. Sin embargo, si damos una instrucción más detallada, vamos a tener una mejor respuesta. Con esto lo que queremos probar es que efectivamente genere información a partir de los documentos que él ya procesó y que ya tiene en su base de conocimientos. El último ítem, que es la respuesta contextual, lo estamos viendo en lo que estamos haciendo. Él lleva el hilo de la conversación. Le hemos hecho una pregunta seguida de la otra. Iniciamos preguntándole cuáles son las cláusulas, luego le preguntamos que si existía una cláusula de propiedad intelectual, ya luego le solicitamos que evaluara todo el contrato, que identificara normas. Esto es la respuesta contextual, que él no pierde el hilo de la conversación. Ya para finalizar, vamos a decirle que, teniendo en cuenta estas situaciones identificadas, genere un informe que incluya objetivo, hallazgos, riesgos, planes de acción y la normatividad aplicable. Bueno, ya nos generó el informe de auditoría. Objetivo: evaluar la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, identificando elementos que podrían indicar un vínculo laboral y los riesgos asociados a posibles incumplimientos en la legislación colombiana. Me gusta el objetivo, está bien planteado. Hallazgos: supervisión y control. Según la cuarta cláusula, el contratante tiene derecho a designar un supervisor que verificará el cumplimiento de las actividades, aunque se aclara que no implica subordinación laboral. Me llama mucho la atención que lo deje entre comillas. La existencia de un supervisor puede ser un indicio de control que se asocia comúnmente con relaciones laborales. Bueno, menciona las cláusulas que ya nos había comentado. Riesgo: si se determina que el contrato establece un vínculo laboral, podría haber un incumplimiento de derechos laborales. Y prestaciones sociales, lo que podría resultar en sanciones para el contratante. Planes de acción: realizar una revisión exhaustiva de la relación contractual para determinar si se cumplen criterios, considerar la posibilidad de modificar el contrato. Los planes de acción están muy básicos, pero esto lo podemos solucionar si compilamos 30 o 50 informes de auditoría y si le enseñamos a la inteligencia artificial cómo se redactan los informes al interior del proceso. Se le puede dar el tono de la compañía, que se asemejen más a nuestra metodología. Bueno, adicionalmente nos entrega la normatividad y conclusión. Para hacer un informe que no tiene una plantilla predefinida, es un buen resultado. Bueno, y con esto finalizamos el recorrido por toda la herramienta. La diseñé pensando, cuando yo era la que ejecutaba las auditorías, debía leer contrato por contrato, página por página, extraer la información, llevarla a un Excel. La verdad es que esto automatiza ese proceso, adicional acelera el proceso de lectura. Esto lo hicimos con 5 contratos, pero imaginemos si cargamos 100 o 200 contratos y con una instrucción preguntarle si todos los contratos tienen la cláusula de confidencialidad, de SAGRILAB, de ética, de garantías, propiedad intelectual, si tiene renovación automática, si los contratos superan los 298 millones que ahorita se exigen para aplicar impuesto de timbre. Bueno, o sea, las pruebas, las validaciones que se pueden hacer son
ilimitadas, son infinitas, a la imaginación de nosotros como auditores internos, con la seguridad de que la inteligencia artificial no va a alucinar, no me va a traer información incorrecta. Y si te gustaría implementar esta herramienta, dejo mi información en los comentarios y bueno, nos vemos en el próximo video.